Gramática de la fantasía, Gianni Rodari. Para el módulo 1 de la maestría, la maestra Olimpia nos solicitó hacer un acordeón con 2 hojas de papel, donde de forma atractiva presentáramos las técnicas que nos serían útiles para los estudiantes que atendemos de manera virtual. Considero que con un poco de imaginación, varias de estas estrategias pueden ser utilizadas de esta manera con nuestros estudiantes. Yo aquí rescato 7 de ellas. La primera se titula Binomio fantástico. Un binomio es el conjunto de 2 nombres. En el binomio fantástico aparecen palabras como por ejemplo perro y móvil. Hay que relacionarlas y después escribir una historia. Como pueden ver, yo aquí estoy compartiendo una imagen que encontré en internet. Y como esta, hay varias, donde nos presentan un ejercicio donde dice que escribamos una frase que contenga estas 2 palabras representadas en imágenes. En los 3 ejemplos que aquí se manejan, pues aparentemente una palabra no tiene nada que ver con la otra. Un auto y una foca, una araña y unos anteojos, una escoba y una víbora. Aunque nos podríamos sorprender de todo lo que los niños pudieran inventar. Yo, por ejemplo, en estos momentos se me ocurren tantas cosas, y eso que ya no soy una niña. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué tal si coloco la foca viaja en auto? En la segunda se me ocurre mi araña necesita anteojos. O en la tercera, la serpiente en la escoba. Y entonces, con solamente estas frases, a mí ya se me ocurrieron unas historias en torno a ellas increíbles. Esto podría desatar al escritor que todos llevamos dentro. Con el prefijo arbitrario, se pueden deformar las palabras para explorar las diferentes posibilidades que tienen. El objetivo es dar libertad e imaginación. Por ejemplo, desanimal quedaría desanimal. O utilizar des en la palabra congelador, descongelador. En vez de anteojos, entreojos. Des junto con abrigo, desabrigo. En lugar de utilizar microondas, macriondas. O en la palabra arete, el prefijo des quedaría desarete. Y entonces, ¿qué tal si utilizamos alguna de ellas para hacernos una historia? A mí se me ocurre, por ejemplo, utilizar la de entre ojos. Y es que esta frase la utilizamos cuando queremos decir que alguien no nos cae muy bien. Y entonces lo tenemos como vigilado. ¿Qué tal escribir una historia de unos lentes que sirven para tener vigilada a esa persona que no nos cae tan bien? El error creativo. El error es una posibilidad creativa inesperada. ¿Qué tal si en estos días, por ejemplo, se nos ocurre a nosotros enviarles un archivo con un error a propósito para ver cómo reaccionan? Primero para ver si se dan cuenta, pero también para ver su reacción. Por ejemplo, Cristóbal Molón descubrió América. Y entonces nos hablaría de un Cristóbal Colón totalmente distinto, porque este es Molón. Ay, cómo le gustaba dar lata. Ahí pongo otros 3 ejemplos. El de abajo, ese es algo peculiar porque esto realmente sí me pasó con un estudiante hace ya algunos años. Es esas cosas que le quedan a uno como anécdota. Y es que el niño, en lugar de escribir caiga en el hoyo, escribió caga en el hoyo. Omitió la i y esto desató muchas risas. Incluso recuerdo que ni yo podía parar de reír.
¿Por qué no aprovechar ese tipo de errores para escribir algo muy creativo? Continuar una historia creativa. Estrategia: ¿qué pasaría si? Se lleva a cabo una pregunta que comience con ¿qué pasaría si? A esto se le llama hipótesis fantástica. Los ejemplos que pongo ahí es: ¿qué pasaría si un cocodrilo tocara la puerta de tu casa para pedirte un vaso con agua? Y entonces los niños tendrían esta posibilidad de escribir qué sería lo que pasaría. En la pregunta ¿qué pasaría si un elevador subiera hasta la luna y bajara al centro de la Tierra? Ya de por sí esta pregunta desató muchísimo la imaginación. Imagínense qué historias podrían escribir los niños. En la estrategia Las fábulas al revés, es un juego donde los argumentos de las fábulas son contados al revés, es decir, hay un cambio en las características de los personajes existentes. Por ejemplo, cuando los buenos se convierten en malos. ¿Qué tal el cuento de Caperucita, donde ella sea la astuta y la que engaña al lobo, que es tan bueno? Vamos a confundir los cuentos. Consiste en que el narrador de un cuento que los niños ya se saben de memoria logre cambiar algunos aspectos de este, como los personajes, los lugares o los colores. ¿Qué tal si presentamos a una Caperucita que es azul? Esto hace que se genere interés en el niño sobre aquellos cuentos que ya le dejaron de importar o que ya no son de su agrado. La falsa adivinanza. Esta estrategia consiste en una adivinanza que lleva implícita su respuesta. En las falsas adivinanzas no se trata de adivinar propiamente, sino de estar atentos a los sonidos para poderlos recombinar de modo que así se obtiene la solución. Por ejemplo, aquí en México utilizamos mucho este tipo de adivinanzas, que son falsas adivinanzas, como oro no es, plata no es. Entonces aquí no tenemos realmente que adivinar qué es eso, pero en la misma adivinanza ya está implícito la respuesta a esa adivinanza. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Entonces es la forma en que tienen que escuchar ellos atentamente los sonidos y los recombinan. Lana sube, lana baja. Son ejemplos muy comunes de nuestras adivinanzas. Bueno, estos son los 7 ejemplos que yo tomé de Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Hay muchísimas más técnicas. De verdad que cuando uno explora este libro se da cuenta de todas las posibilidades que nos abre y que podemos utilizar con nuestros estudiantes aunque sea a distancia, y también adaptarlas no solamente a esta situación sino también a la edad de nuestros estudiantes. Espero que les haya sido útil y les mando un abrazo.